Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, especialista en niños y desarrollo cerebral. Y estoy aquí porque el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha tenido la maravillosa iniciativa de invitarme para explicaros algunas cosas acerca de los niños, que puede ser importante durante este confinamiento, y también para responder a algunas preguntas que han hecho muchos padres, muchos vecinos de Fuenlabrada. Así que estoy encantado de estar aquí con vosotros, de grabar este vídeo para poder atender a todas esas demandas de las familias de Fuenlabrada. Y para empezar, yo lo que os quería decir es que esto es un periodo excepcional. Nunca antes en la historia conocida hemos pasado tanto tiempo confinados. Esto puede ser un arma de doble filo, en el sentido de que para muchas personas pasar tantas semanas, tantos días con sus hijos puede ser una situación un poco difícil, sobre todo si no sabemos comprender bien a los niños o manejar algunas situaciones. Pero yo también os quiero decir que en esa otra parte del filo puede ser una maravillosa oportunidad para crecer como familia, para conocernos más, para llegar a tener un poco más de contacto con nuestros hijos, ya que normalmente con el trabajo, el colegio, la escuela, no pasamos tanto tiempo como nos gustaría. Seguramente, si algunos de los que me escucháis o me veis tenéis hijos un poco mayores, posiblemente estéis pudiendo disfrutar de esa compañía de vuestros hijos. Los que tenéis hijos un poco más pequeños, yo sé que es algo más difícil. Yo también tengo hijos, tengo 3, uno de 9, otra de 7, otra de 6, y por lo tanto sé que es un poquito difícil a veces gestionar ciertas situaciones, como el manejo de la televisión, etcétera. Pero yo sobre todo quiero incidir en esto. Pensad en una cosa. Lo primero que os quiero decir es que este estado de confinamiento parece que se va a prolongar mucho tiempo. Ya sé que la semana que viene, el lunes, los niños van a poder salir a la calle por pequeños periodos, posiblemente media hora o una hora al día, siempre acompañados por uno de los padres, por periodos cortos, sin poder acudir al parque. Es decir, que aunque podamos salir un poquito a la calle, los niños posiblemente no empiecen la escuela hasta septiembre. Posiblemente los padres no podamos ir al trabajo todas las horas que solemos ir, porque tendremos que estar cuidando de nuestros hijos. Y eso va a suponer que tengamos muchas más horas de convivencia. Por eso es muy importante que aprovechemos esa segunda perspectiva, la perspectiva de que es importante estar con nuestros hijos, la perspectiva de que esto es una gran oportunidad para conocernos más y para establecer unos lazos que nos permitan crecer como familia, estar más unidos. Lo que siempre les digo a los padres es que cuando termine todo esto del confinamiento, la cuarentena, el coronavirus, seguramente nos podamos hacer 2 preguntas, ¿no? Una pregunta con 2 respuestas. Cuando acabe todo esto, ¿cómo quieres que tus hijos recuerden la cuarentena? ¿Quieres que recuerden la cuarentena como un periodo en el que lo pasaron mal, en el que hubo más gritos, más enfados, más castigos? ¿O te gustaría que recuerden estos meses tan especiales como un periodo en el que aprendimos a hacer cosas juntos, en el que ayudamos a papá y a mamá a cocinar, en el que aprendimos a atarnos solos los zapatos, en el que aprendimos a jugar al ajedrez, como yo estoy enseñando a mis hijos, en el que jugamos muchas partidas de parchís, en el que hicimos muchas cosas como familia? Yo creo que la mayoría de vosotros, y sin lugar a duda vuestros hijos, prefieren esta segunda opción, que aprovechéis este tiempo de cuarentena, estos meses que todavía nos quedan para tener una convivencia más estrecha, para crecer como familia. Está claro que va a haber enfados, que habrá algún grito, pero yo os diría que intentéis tener esa perspectiva de que lo más importante de todo este periodo, de toda esta cuarentena, es que podamos llevarnos bien como familia y crecer como familia. A mí me gusta siempre transmitiros también un mensaje de tranquilidad. Es decir, que los niños son seres maravillosos, son seres resilientes, es decir, que tienen mucha capacidad para adaptarse a las situaciones y sobreponerse a cualquier dificultad. Pero voy a insistir mucho también en que tengáis en mente que lo más importante durante toda esta cuarentena es que os tratéis bien, que a vuestros hijos les deis buenos tratos, que seáis un poco más pacientes con ellos,
que reduzcáis un poco el nivel de exigencia, que reduzcáis también las normas en casa, porque no se le puede pedir lo mismo a un niño, a un adolescente que está teniendo su rutina, que a un niño o a un adolescente que está viviendo una situación excepcional. Excepcional en cuanto a que no se está pudiendo distraer como le gustaría. Excepcional en que no puede tener ese desfogue que a veces supone el ejercicio físico, saltando, corriendo, jugando al fútbol o jugando con sus amigos. Y por todo eso tenemos que entender, tenemos que tener siempre en mente que esta es una situación excepcional donde debemos adaptarnos todos, los niños a los adultos, los niños a esta situación de encierro, pero también los adultos a que los niños pueden estar un poquito más difíciles, pueden tener una necesidad mayor, pues de a veces tener comportamientos un poco disruptivos. Algo que estaréis notando todos es que los niños pequeños lloran más, tienen más pesadillas, piden más venir a la cama con nosotros, se enfadan más entre ellos, y todo esto son cosas totalmente normales porque el cerebro de alguna manera está un poco colapsado, puede saltar por cualquier cosa y en el fondo están viviendo una situación de estrés. Así que ante el estrés, lo último que nos gustaría es que nos gritaran, que se enfadaran con nosotros, que nos pusieran más estrés encima, sino que lo más recomendable siempre es, lo que os decía, rebajar un poquito las normas, estar un poquito más permisivos, ser más cariñosos, darles más afecto, de muchas formas, dándoles besos, abrazos, dejándoles que vengan a la cama un ratito con nosotros o toda la noche, y también hablando mucho con ellos, pasando tiempo con ellos, hablando, porque eso les va a ayudar también a estar más tranquilos. Bueno, una vez dicho todo esto y ya teniendo un poco este marco de referencia de cómo están los niños, qué va a ocurrir en las próximas semanas, si os parece, vamos a pasar a las preguntas que nos habéis hecho llegar pues los vecinos de Fuenlabrada. Y a mí me gustaría empezar con una pregunta que yo creo que puede ilustrar muy bien todo esto, ¿no? Es una pregunta que nos hace llegar una mamá y que dice así: tengo un niño de casi 2 años, los cumple dentro de poquito, se llama Alejandro y llevará unos 4 meses muy rebelde. Tiene que ser todo como él quiera y cuando él quiera. Y si no consigue, llora, pega, tira al suelo lo primero que ve, etc. Estos comportamientos se van incrementando cada día. Debe verse más desenvuelto y nosotros no paramos de regañarle y castigarle, sin gritar y sin perder la paciencia, pero no vemos que surja efecto. En definitiva, necesitamos algunas pautas para saber qué tipo de castigos y duración de los mismos serían aconsejables a esta edad, ya que le castigamos sentado en el sillón sin jugar y sin saltar y nos reta pidiendo más. Cómo transmitirle que debe obedecer y cómo conseguir que, a pesar de ser corregido en su comportamiento, no pierda la confianza en sí mismo y en nosotros. Veréis, esta es una pregunta muy habitual. Los niños, antes de llegar a los 2 años y después todavía durante mucho tiempo, pero los niños de esta edad son muy pequeños, muy pequeños, y por lo tanto lo que yo le diría a esta mamá es que este niño no entiende las normas, no es capaz de entender una frase seguida, no es capaz de entender muchas de las cosas que decimos. Pensad que un niño de 2 años apenas puede hablar, dice algunas palabras, como no, como quiero más, poquita cosa, pero todavía le cuesta mucho trabajo entender. Por lo tanto, puede que estemos pidiendo a este niño muchas cosas. Otra de las cosas que ocurre con los niños de esta edad es que todavía son muy pequeños para entender las normas como concepto, no saben muy bien qué significa eso de un castigo o de una consecuencia. Hay que entender también que los niños a cualquier edad no aprenden gracias a los castigos, sino que aprenden a base del ejemplo, a base de estar pendientes de ellos. Yo lo que diría a estos papás es que, pues que estén muy pendientes del niño, que sigan con esa estrategia de no gritarle, de no enfadarle, pero no es bueno eso de dejarle solo sentado, porque de esa manera el niño se siente más aislado y es posible que incremente más ese tipo de comportamientos. Los niños, aproximadamente a los 18 meses, 2 años, justo en la edad en la que está este niño, empiezan a desarrollar esa capacidad para decir que no, que en unos meses, si no está ocurriendo ya, se va a convertir en las famosas rabietas. Las rabietas son la cosa más normal del mundo. Seguro que esta mamá que ha hecho esta pregunta se acuerda, o el papá que está con el niño, se acuerda de que
cuando era pequeña se enrabietó en algún momento. Es posible que tenga alguna escena llorando en el suelo, enrabietada porque quería algo. Las rabietas son algo natural. Es como cuando los niños aprenden a hablar, como cuando los niños aprenden a caminar o cuando los niños aprenden a trepar. Cuando tienen rabietas quiere decir que los niños están aprendiendo a decir que no y están aprendiendo a quitarse un poco la frustración de encima, y lo hacen de esa manera, enfadándose, tirándose cosas al suelo, gritando, incluso nos pueden llamar tonto o tonta, y por lo tanto es importante que entendamos que es una fase normal, que el niño no está poseído, que el niño no tiene ningún problema neurológico y simplemente pues que es algo que tenemos que superar. ¿Cómo? Pues en muchos casos manteniéndonos firmes, manteniendo la calma, permaneciendo a su lado, simplemente con los brazos cruzados, tranquilos, siendo pacientes en lugar de mandarle a otra habitación o de dejarle sentado solito, permanecer a su lado y ser firme en lo que queremos que no haga. Esta edad, de los 18 meses a los 2 años, es la edad en la que empezamos a introducir algunos límites, es decir, que vamos a decirle al niño pues que con esto no puede jugar, por ejemplo, no puede jugar con el mando de la tele, no puede jugar con el teléfono móvil de papá o de mamá, y básicamente es decirle estas cosas, aguantar que en algunos momentos se va a enfadar, es normal, tiene que aprender a enfadarse y también tiene que aprender él solito a desenfadarse y mantener mucho la calma y la paciencia. Si os parece, vamos a ir con algunas otras preguntas que nos han hecho llegar y que yo creo que os pueden resultar muy útiles. Dejadme ver. Vale. Han llegado un montón de preguntas desde el Facebook, del Fuenlis Club, de la Concejalía de Infancia, etcétera. Bueno, vamos a empezar con una de las que tengo aquí. Cristina nos comenta que no sabe muy bien qué hacer ante esta situación. Mi hijo mayor de 9 años ha dormido siempre muy bien y desde hace 2 semanas no quiere dormir, y cuando duerme, dormido porque no se acuerda de nada, parece que se despierta y empieza a hablar o de manera incoherente o dice cosas que no se le entiende, todo llorando, y a la hora de acostarse no quiere que me acueste antes que él o la misma vez. Bueno, esto que le está ocurriendo al hijo de Cristina con 9 años es algo muy habitual y se llaman terrores nocturnos, ¿vale? Sobre todo esa parte en la que cuenta que el niño está dormido y se le ve muy nervioso, desasosegado. Puede ser normal que el niño incluso se levante de la cama, camine o pase por el pasillo, que vaya hasta nuestro cuarto y cuando lo hablemos ni nos entienda ni sepa nada. Este tipo de terrores nocturnos suelen aparecer en situaciones de estrés, ¿vale? Ahora estamos viviendo una situación de estrés y por lo tanto es normal que el niño pues esté un poco más estresado, y si tiene un poquito de vulnerabilidad a tener este tipo de parasomnias, que es como las llamamos, bueno, pues es cuando aparecen. Le pueden aparecer también en otras situaciones, como por ejemplo en una pérdida de un ser querido, le podrían aparecer si por ejemplo va a una de esas discotecas infantiles donde hay música muy alta, luces, etcétera. Es frecuente que puedan aparecer este tipo de terrores nocturnos. Lo más importante que debemos saber es que durante el terror nocturno, es decir, por la noche cuando se despierta, los padres no podemos hacer mucho por el niño, no debemos despertarle, es muy angustioso. Mi hijo tiene terrores nocturnos y no podemos hacer nada más que estar a su lado, vigilar que no se haga daño, cayéndose por una escalera o golpeándose, no suele ocurrir, así que no tenemos que estar preocupados. Simplemente despertarnos con el niño, esperar hasta que se le pase, que pueden ser 5 minutos, 20 minutos, incluso media hora. Y respecto a a esos miedos que tiene el niño, que no se quiere ir a dormir, etcétera, pues indica simplemente que el niño está viviendo una situación de estrés. Es importante que vigilemos también si en casa está habiendo más gritos, más enfados de lo habitual, porque eso es algo súper estresor para los niños. En caso de ser así, otra vez rebajamos un poco las normas, reducimos los castigos, estamos un poquito más cariñosos con el niño y hablamos mucho. Con un niño de 9 años se puede hablar mucho, hablamos mucho de cómo se siente, qué cosas necesita, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos con Ana María, que nos deja 2 preguntas y nos dice que su hijo, no sabemos la edad del niño, pues que está muy desmotivado, protesta por todo, que también le duele la cabeza y no sabe si estos dolores de cabeza pueden ser por falta de aire o de sol.
A ver, los dolores de cabeza no son por falta de aire, porque dentro de las casas tenemos aire, tenemos oxígeno, ni tampoco por falta de sol. Al contrario, puede ser, si el niño toma mucho el sol, sí que te puede doler la cabeza. Lo que sí que puede ocurrir es que toda esta situación de confinamiento haga que el niño, que posiblemente tenga 5 o 6 años o 7 por los síntomas que me está contando, bueno, pues se encuentre mal emocionalmente, esté estresado, esté con ansiedad. Y la ansiedad en los niños no les provoca, como a los adultos, esa especie de ataques de corazón, que no son realmente ataques de corazón, ni les provoca esa sensación de falta de respiración, sino que, bueno, lo que les suele provocar son síntomas muy generales, ¿vale? Por ejemplo, dolor de barriga, dolor de cabeza, pero también esa sensación de desmotivación, de no estar muy a gusto. Si vemos que al niño le sigue doliendo la cabeza de manera persistente, que le duele mucho, que le duele durante largos periodos del día y que no se le pasa cuando jugamos con el niño, cuando estamos haciendo otras actividades, puede ser motivo para ir a urgencias. Os lo digo porque tampoco puedo ponerme aquí a diagnosticar en base a vuestras cartas, en vuestros emails, lo que le está ocurriendo al niño. Si le duele la cabeza de manera persistente, tenéis que ir a urgencias, y si se le pasa con juegos, etcétera, pues igual que a los otros niños que os estoy comentando, puede que le haga falta un poquito más de juego, un poquito más de mimos por parte de papá y de mamá. Patricia nos dice que me gustaría preguntarte que, aunque ahora los niños lo están llevando de una forma admirable, efectivamente lo están llevando de una forma admirable y son los que mejor se han adaptado a la situación, ¿qué secuelas puede generar en un futuro esta cuarentena en ellos? Veréis, la mayoría de los expertos que estamos hablando entre nosotros, que estamos comentando todo esto, pensamos que no debería tener secuelas psicológicas o emocionales, a menos que esto, por ejemplo, bueno, pues se prolongara durante mucho tiempo en un estado de confinamiento, a menos que el niño viva en una situación que amenaza su seguridad. Por ejemplo, un niño que está viviendo con unos padres que le pegan, un niño que está viviendo en una casa donde los padres pues cometen abusos con él. En ese tipo de situaciones sí que puede tener secuelas mucho más graves. También puede tener secuelas en el sentido de que si un niño que justo está empezando a leer, los padres no se sientan con el niño pues a leer, pueden ser muchos meses perdidos en un tiempo en el que el cerebro está aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y por lo tanto es importante que nos sentemos con ellos a dibujar, a leer, a hablar, que los adolescentes pues interaccionen con sus amigos, que ya lo están haciendo con el teléfono móvil, porque es la edad en la que ellos se conectan entre sí, es la edad en la que ellos establecen sus grupos, y por ese motivo es importante, bueno, pues que estén en contacto. Así que yo os diría, el mensaje principal es que ya van a dejar a los niños salir a la calle a partir de la semana que viene, así que tenemos que estar tranquilos porque van a poder caminar, que es importante, van a poder tener la vista puesta un poco en el horizonte, en el final de la calle, que también es importante para el desarrollo de las áreas cerebrales que tienen que ver pues con la percepción visual de las distancias. Pero más allá de todo eso, lo importante es que jueguen, que rían, que reciban mucho afecto, ¿vale? Y que además de recibir ese afecto también tengan un poco de estimulación en la forma de aprendizaje, aprender a leer, aprender a escribir, leerles cuentos, etcétera. A veces os comento que es curioso porque muchos niños, cuando no tenemos cuarentena, se pasan todo el día en la escuela, en extraescolares, en casa, haciendo deberes, es decir, que casi no ven la calle, y cuando resulta que nos tenemos que encerrar todos, a muchos padres les viene la urgencia de que tienen que salir, ¿no? Creo que el principal problema que tenemos con los niños es que durante las épocas normales en las que no hay confinamiento salen muy poco a la calle, pero un mes creo que no tiene muchos problemas. Selma nos pregunta, o me dice, me gustaría que explicara cómo después de tantos días en casa el cerebro de los niños va a funcionar cuando se junte con todos sus amigos, qué tenemos que trabajar con ellos y cómo ayudarles. Bueno, en primer lugar es importante que entiendan que cuando se abran las puertas este lunes, los niños quizás se crucen por la calle con algún amiguito, y es muy importante que les expliquemos esto de la distancia de seguridad, las medidas que tenemos que respetar, porque no van a poder juntarse con ellos físicamente al principio, ¿no? Más allá de eso, no va a tener, yo creo que ninguna consecuencia. Se pondrán muy contentos el primer día que vayan a la escuela, ya sea en junio, ya sea en septiembre. Se ponen contentos también cuando se conectan por Zoom o por cualquier otra aplicación y pueden ver a sus amigos, pero como os digo, los niños se adaptan muy bien a cualquier cosa, y en cuanto retomen el contacto,
pues bueno, pues enseguida volverán a enganchar, volverán a enlazar con sus cosas y lo disfrutarán un montón como lo han disfrutado hasta ahora. Sara nos dice: mi hijo tiene 4 años recién cumplidos, ¿cómo podemos hacer para solucionar estas dudas? El niño es muy sociable, pero a la hora de las videollamadas está muy inquieto. Le cuesta mucho mantener la conversación, no escucha y se pone a saltar y correr. También le cuesta mucho concentrarse al hacer los deberes del cole. Bueno, esto es muy normal, Sara. Un niño de 4 años tiene muy poco span atencional, es decir, mantiene la atención por muy poco tiempo. Cuanto más cercana esté la persona, cuanto más interactiva sea la actividad, más fácil es que el niño esté implicado o enganchado. En el caso de este niño, bueno, pues lo que le ocurre es que una videollamada es algo poco estimulante. Si te acuerdas cuando eras pequeña y cogías el teléfono para hablar con tus abuelos, enseguida lo soltabas. A los niños esto de interaccionar por videollamada o por teléfono, pues no les interesa tanto porque no pueden tocar, no pueden interaccionar de la misma manera y por lo tanto les aburre un poco, sobre todo con 4 años, son muy pequeños. Con los deberes del cole, lo mismo. Una hojita, una ficha para que vaya haciendo palotes, que me imagino que es lo que estará haciendo, para que vaya sujetando el lápiz, hacer círculos. Es algo pues que de momento les aburre porque tienen muy poquito tiempo de concentración. Hay cosas que les encantan y que les gustan. Prueba a leer recuentos, que le va a gustar mucho más. Prueba a sentarte a su lado mientras está haciendo los ejercicios y le ayudas. Podéis aprender a dibujar alguna cosita juntos, como una mariposa, en el que tú haces una parte y él lo tiene que completar. Pero básicamente todo lo que le está pasando es muy normal. Otra cosa que nos dice Sara es que no quiere jugar solo. Claro, porque es un niño muy sociable, como decías. Solo quiere estar siempre con su papá o conmigo y no nos deja ni un ratito de respiro. Esto es una pregunta que me estáis haciendo mucho. Veréis, hay algunas reglas para que los niños aprendan a jugar solos. Esas reglas tienen que ver en primer lugar con el lugar donde el niño está jugando. Los niños, sobre todo de 4 años, de 3, de 2, hasta los 5 años, siempre quieren tener a su cuidador a la vista. Por eso es importante que si estáis cocinando, le llevéis los juguetes a la cocina. Que si el niño está en el salón, pues quizás podéis llevar el teletrabajo al salón para que el niño esté en la misma habitación que vosotros. Lo segundo, los juegos deben ser juegos sencillos. Si está con cualquier dispositivo electrónico, con un teléfono de esos que hace ruidito o cualquier otra cosa que sea muy estimulante, lo que va a ocurrir es que esa estimulación le va a emocionar mucho y lo primero que va a querer hacer es enseñártelo. Y como te lo quiere enseñar, pues va a estar interaccionando contigo. Lo tercero es no interrumpir el juego. Cuando el niño empieza a jugar es muy importante respetarlo, no interrumpirle, no interaccionar con él, porque si interaccionamos con él, sobre todo las primeras veces, al principio, lo que va a ocurrir es que el niño va a entender que jugar a este tipo de juegos es estar jugando con papá o con mamá. En la medida que vosotros desaparezcáis, el niño, no de la vista, sino de la escena, del momento del juego, el niño va a aprender a jugar solo. Otra cosa muy importante es que el entorno tiene que ser un entorno tranquilo, es decir, que nada de televisión, nada de radio, podemos poner un poquito de música clásica o de jazz así muy suave para que el niño entienda que estamos en un entorno con calma. Y otra cosa muy importante, como os decía, nada de estímulos o de juegos muy estimulantes, complicados o interactivos, y sí juegos sencillos. Con esta edad le podemos dar juegos de construcciones para que el niño se entretenga montando y desmontando. Es algo que le va a gustar, que es sencillo y que no va a tener que correr a enseñártelo porque va a tardar un ratito en construir algo. Yolanda nos dice que es madre de 2 adolescentes y su pregunta es: ¿puede el cuerpo colapsar ante el tiempo que se invierte con ordenador, móvil, tablet, etcétera? Pasan toda la mañana conectados con el colegio y por la tarde conectados a sus redes sociales. Lo pregunto porque hace unos días a mi hijo le ha pasado algo que todavía no he podido consultar con su doctora. Estando sentados me dice que le duele en la parte derecha de la espalda. De repente se levanta sin control de su cuerpo y se choca fuertemente contra el mueble del salón. Su cuerpo quiere ponerse de pie, pero no responde y empieza a correr zanqueando sin control. Cuando conseguimos cogerle vemos que la mirada la tiene perdida y los ojos muy rojos. Conseguimos sentarle y poco a poco empezó a reaccionar. Él me dice que me escuchaba llamarle, pero que tenía la vista borrosa y que no podía hablar. Mirad, esto posiblemente es una crisis epiléptica, una crisis parcial, ¿vale? Son crisis en las que el niño, el adolescente, no llega a perder la conciencia del todo,
pero su cerebro, digamos que de alguna manera está lanzando estímulos eléctricos que hace que su cuerpo se mueva solo, que no esté 100% consciente de lo que está haciendo, y en este sentido sí que es importante que consultéis a la doctora, ¿vale? Son relativamente benignos, es decir, que no tienen que ser motivo de preocupación tanto en niños como en adolescentes, pero sí que es importante que vayáis. Lo más importante es que intentéis ir en el momento en el que le acaba de ocurrir, es decir, que en el momento que recobra la conciencia, lo montéis en el coche, vayáis a urgencias y decís, creo que a mi hijo le ha dado una pequeña crisis epiléptica, porque de esa manera le pueden poner un electroencefalograma y en ese momento, si es algo muy reciente, pueden ver en qué parte del cerebro es donde están ocurriendo esas descargas eléctricas, ¿vale? Posiblemente sea eso, no lo puedo asegurar porque no le hemos hecho un electro, etcétera, pero sí que es verdad que si le vuelve a ocurrir, sería bueno que fuerais al momento. Si no le vuelve a ocurrir, bueno, pues sería prudente que lo comentarais telefónicamente con vuestro médico de familia para que os diga si tenéis que ir o no. No es tan urgente, pero sí que es importante que lo comentéis. Y también te quiero transmitir, Yolanda, que no te tienes que preocupar, porque como te digo, en la mayoría de los casos son situaciones que ocurren de manera totalmente benigna y casual. Sí que es verdad que el hecho de tener muchos estímulos, sobre todo estímulos de luz, como por ejemplo luces de una discoteca, a veces también la pantalla del ordenador, estar muchas horas, no tanto por las horas que estamos delante del ordenador, sino también porque a veces los adolescentes no están durmiendo todas las horas que necesita su cerebro para estar descansado, pueden, digamos, de alguna manera ser la tormenta perfecta para que si el niño, el adolescente, tiene ya una vulnerabilidad, una predisposición, esa crisis epiléptica ocurra. Así que lo más importante que le puedes decir a tu hijo es que controle un poquito más el sueño, que reduzca un poquito las horas de ordenador, que descanse mejor y vamos a ver si no se le vuelve a repetir. Débora nos consulta cómo es la mejor forma de hacer el cambio de régimen de visitas en padres separados, con problemática especial en la que no podemos intervenir mucho más. Si a mi peque le conoce su padre cuando tenía 16 meses, antes no quiso hacerse cargo y a día de hoy ya tiene 22 meses, mi peque y aún llora y no quiere irse con el padre, ahora que lleva más de un mes sin verle. Y teniendo en cuenta que todavía estaba en periodo de adaptación, según la sentencia de 4 meses, con otro horario de más tiempo de visitas. ¿Cómo lo puedo ayudar cuando se tenga que volver a ir con el padre si antes ya lloraba y era más pequeño? Es muy listo y se entera de todo enseguida. Vale, ya tiene 22 meses, es decir, que tiene casi 2 añitos. Bueno, es muy difícil porque es verdad que con esta edad los niños todavía son muy dependientes de la madre y es verdad que todavía no tiene una edad como para poder entender toda esta situación y sobre todo si no tiene vínculo con el padre. Lo ideal sería que pudiera hacerse de una forma progresiva, pero como ocurre en muchos casos estamos atados por la sentencia judicial. Lo ideal sería pues que el padre que viera este vídeo y que entendiera pues que el niño tiene que hacer este proceso poco a poco, que el padre tiene que ganarse la confianza del niño. Lo ideal, como en muchas otras situaciones de la vida, es que pues bueno, se pudiera flexibilizar todo esto y decir, bueno, pues hasta que no pase un tiempo, el padre puede tener unos regímenes de visita, puede llevarse al niño unas horas, pero devolverlo por la noche, etcétera. Como no conozco muy bien cómo es el régimen de visitas que tenéis, qué días pasa uno y otro, no me quiero meter más, pero ya sabéis que en estos casos de lo que es ideal a lo que luego dicta la sentencia y lo que luego va ocurriendo en la vida real no siempre es lo mejor. Mi opinión personal es que la adaptación sea muy progresiva, que el padre se vaya ganando poco a poco el cariño y la confianza del niño y cuando ya ocurra, cuando el niño diga que quiere irse con el padre, pues pueda irse, pero como veis, esto es algo muy difícil. Noemí nos dice que muchas veces se ponen a jugar, entiendo que son más de un niño, y el juego se les va de las manos, empiezan con una intensidad más alta de la que deberían y a ti te preocupa que terminen haciéndose daño. Comprendo que la falta de actividad tenga que salir por algún lado, pero como podemos canalizar toda esa energía para que no sea una explosión de locura o cómo hacerles salir de ese estado de euforia, bueno, pues aquí es muy importante que los padres estemos muy pendientes, es decir, los niños se van a pelear, sobre todo si son 2 chicos. Los chicos tienen más testosterona, tienen más tendencia a entrar en este tipo de peleas físicas, pero a las niñas también les ocurre, o si es un niño y una niña. Hay veces que la energía física se canaliza de esa manera. No es malo que los niños peleen,
No es malo que los niños discutan, porque es su manera de aprender a negociar, es su manera de hacerse valer, de entender los límites del otro y también comprender su propia fuerza. Por lo tanto, yo te diría que no te preocupes, pero sí que tengáis algunas reglas. ¿Qué reglas son? Bueno, pues que el juego, la pelea, se tiene que parar cuando uno de los dos está llorando, que cuando decimos insultos que pueden herir al otro también puede ser buen momento de parar y pedir disculpas, es decir, que seamos capaces de estar pendientes del juego de los niños y que el juego se quede en un juego. Incluso si es pelea, que la pelea siga siendo un juego, porque en el momento en el que la pelea ya no es un juego y empieza a ser una discusión grave, porque se pegan haciéndose daño, se hacen sangre, se arañan, se tiran del pelo, es decir, que esos empujones, esos pequeños gestos agresivos pues se mantienen dentro de unos límites, no hay problema, pero en el momento que pasan de ahí, lo que tenemos que hacer es ayudarles nosotros a contenerse, que se den cuenta que le ha hecho daño, que se den cuenta que ya esa fuerza que ha aplicado es demasiada, que se dé cuenta que ese insulto que le ha hecho a su hermano pues es excesivo, etcétera. Hay que entender también que en este momento los niños son más sensibles y por lo tanto tienen que ser también incluso más cuidadosos en las peleas. Por lo tanto, la idea es que sean un poco más cuidadosos, que estemos pendientes y que pongamos el límite en el momento que hay un daño físico o un daño emocional. Raquel nos pregunta que le gustaría que me dieses tu opinión o alguna pauta para poder gestionar un tema que me preocupa. Tengo 2 niñas de 3 y 1 año. Mi pareja no ha dejado de trabajar fuera de casa y yo tengo que teletrabajar. Mis hijas ven la tele más de lo que me gustaría, pero el problema es que casi desde los primeros días de confinamiento mi hija mayor empezó a hacer pestañeos y guiños con los ojos sin cesar. Pienso que es un tic y en otras ocasiones le ha pasado, pero en unos días se le ha ido. Esta vez no se le va y cada día va a más. Leí tu publicación en la que comentabas que los niños necesitan mirar de lejos y me parece que algo de relación puede tener. Intento buscar soluciones, limitar el tiempo de tele, que es una prioridad, pero no sé si tendrías alguna propuesta más. Hombre, puede pasar que simplemente tenga los ojos pues picados o que los tenga un poco irritados. Le podrías echar algún tipo de colirio, algún tipo de lágrima para que tenga los ojos mejor. Como bien dices, reducir el tiempo delante de la pantalla. Y si ves que no lo puede controlar, es decir, que si tú le dices a la niña, oye, puedes parar de pestañear y no puede, pues tendrías que consultar con el médico, pero si no, puede ser una reacción simplemente a los ojos irritados. Tampoco te lo puedo decir seguro porque sé cosas del cerebro de los niños, pero no soy oftalmólogo, no tengo todas las respuestas, aunque me gustaría. Intentar reducir la tele, probar a ver cuando empecemos a salir si eso se reduce y si ves que está algo muy fuera de lo normal, consulta con tu médico de familia. Conchi nos pregunta por un niño de 3 años y medio. Está más nervioso, entre otras cosas, está siendo más agresivo, grita, nos tira cosas, incluso mordió a su padre. No es un comportamiento normal, entonces no sé cómo regañarle, castigarle, hasta qué punto podemos llegar. Por la situación no queremos regañarle mucho, pero tampoco podemos solo con decir, hijo, esto no está bien, pide perdón. La pregunta, ¿cómo regañarles en esos momentos que se portan fatal, pero están hipersensibles? Bueno, pues yo os diría que, como decía al principio, lo más importante no sería regañarles en ese momento. Mirad, lo más importante es que ayudemos a este niño a que se sienta un poquito mejor emocionalmente. Todo esto de los enfados, de los gritos, de las mordidas, son manifestaciones de que el niño emocionalmente pues está estresado, está experimentando ansiedad y la canaliza de esa manera, ¿no? Si pudiera trepar a un árbol, si pudiera correr, si pudiera jugar con sus amigos o chutar un balón, seguramente todo esto no estaría ocurriendo. Así que no es culpa del niño, sino que es una situación que tiene que ver pues con toda esta coyuntura que estamos viviendo. Así que las cosas más importantes que podéis hacer cuando grite, cuando muerda, en lugar de enfadaros, regañarle mucho, es en primer lugar poner un límite, es decir, no quiero que me muerdas, no te voy a dejar que me muerdas, apartarle para que no lo consiga. De esa manera su cerebro va a entender que papá y mamá son personas que no se dejan morder, y así cuando él sea mayor también va a ser un adulto que sepa que a él no se le puede hacer daño porque vosotros se lo estáis demostrando, pero siempre con límites, es decir, frenándole. En segundo lugar, preguntarle, tiene 3 años y medio, preguntarle cómo se siente. Podéis utilizar palabras como te sientes nervioso,
te sientes enfadado, te sientes triste, porque los niños conocen esas palabras, saben diferenciar entre enfadado, triste y nervioso, y posiblemente os explique qué es lo que le ocurre. Si está nervioso, pues seguramente podéis articular entre todos alguna solución para que no esté tan nervioso, ¿no? Podéis jugar juntos, podéis darle un abrazo, podéis decirle qué tipo de cosas le ayudarían a estar menos nerviosos y de esa manera encontrar una solución entre todos. En la mayoría de los problemas de comportamiento, lo más importante que podemos hacer es que el niño no se sienta culpable, que el niño sepa que le vais a poner un límite y que el niño y los padres sepan manejar esta situación en familia para aprender a resolver problemas emocionales de una forma comprensiva y constructiva. Así que yo eso es lo que te recomiendo, Conchi. Ana Isabel nos hace una pregunta, dice: tengo 2 peques, uno de 5 años recién cumplidos, con TEA, trastorno del espectro autista, y otro de 3 añitos que cumplirá 4 en junio, es decir, que tienen 5 y 4 casi. La verdad es que lo llevamos bastante bien, mejor de lo que podíamos esperar, y aunque las crisis del mayor se han acentuado, aún son bastante manejables. Eso quiere decir que lo estáis haciendo muy muy bien, Ana Isabel. Lo que sí estoy notando es que empieza a cundir la apatía, y yo me incluyo. Al principio hacíamos clase todas las mañanas, manualidades, gimnasia, bailes, etc. Pero ahora cada vez me apetece menos hacer cosas, y a ellos también. Aunque les sigo proponiendo muchas, me cuesta que se impliquen, y cuando lo consiguen los tiempos de atención son muy cortos, así que esto nos limita. ¿Qué podríamos hacer? Muchas gracias por tu ayuda, que ha sido mucha en estos últimos días. Solo decirte que nos vendría bien a veces consejos para niños con necesidades especiales, en mi caso para niños con TEA, ya que su cerebro es totalmente distinto y un poco de luz sería de gran ayuda. Tomo nota. La verdad es que tienes mucha razón, Ana Isabel, que voy a meter más contenidos en mi blog. Bueno, es totalmente normal. Yo lo que te diría es que no te pongas muchas obligaciones. Es decir, como os digo, vivimos una situación excepcional. Todos tenemos, o cuando empezó esto del confinamiento y pensamos que íbamos a estar 2 o 3 semanas, todos pensamos que teníamos que aprovechar para aprender cosas nuevas, para hacer un montón de actividades con los niños, pero la propia vida nos está poniendo en la situación de que, bueno, las cosas van pasando más despacio de lo que teníamos en mente, ¿no? No han sido 2 semanas o 3, sino que van para mes y medio, seguramente serán 4 meses en conjunto el tiempo que los niños estén sin cole, 4 o 5 meses, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener tiempo. No intentemos exigirnos mucho, no intentemos estar todo el rato activos, y hay veces que las cosas que necesitamos es estar tranquilos, levantarnos quizá un poquito más tarde por la mañana, pasar un poquito más de tiempo en sobremesa, más tiempo jugando, perder el tiempo, que es algo que no podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Y para tu hijo el mayor, que el que tiene el trastorno del espectro autista, bueno, pues sí que puede ser importante que mantengamos las rutinas, pero quizá podamos hacerlas un poquito más largas, ¿no? Si estamos jugando o pintando, vamos a pintar durante un poquito más de tiempo, y eso lo podemos hacer haciendo que esos rituales pues sean un poquito más largos, sacamos los lápices, comentamos el dibujo. Es normal que poco a poco tengan menos tiempo de atención, pero también una cosa que va a ocurrir es que a partir del lunes vamos a poder salir a la calle, y eso nos va a dar pues algo un poquito más interactivo, que va a ayudar a que los niños se cansen, que se duerman un poquito antes, que el día pues de alguna manera tenga ese pequeño descanso, ¿no? Esa pequeña pausa para salir a caminar, y eso nos va a venir un poco bien a todos, a los niños y a los mayores. Y vamos con la última pregunta de Rocío. Nos dice, o me pide, que os dé algunas pautas para iniciar el proceso de salir a la calle. Durante 1 mes y pico les hemos dicho que había un bicho en la calle y que no podíamos salir. Me preocupa ahora que tengan miedo de hacerlo. Entiendo que hay que informarles antes y hablar con ellos. ¿Podrías darnos alguna recomendación? Esta es muy buena pregunta, Rocío. Mirad, llevamos, como bien dice Rocío, esta mamá, durante unas cuantas semanas diciendo a los niños que no podemos salir a la calle, que hay un bichito ahí fuera, etcétera, ¿no? Entonces ahora tenemos que de alguna manera explicarles que ahora la situación es un poquito distinta. Una cosa que yo les digo mucho a mis hijos es que pues el presidente del gobierno ha dicho que ya podemos salir, ¿vale? O el jefe de los médicos ha dicho que ya podemos salir, ¿no? De alguna manera darles una indicación de que hay una autoridad que ahora nos permite salir a la calle. En segundo lugar, les tenemos que explicar que las cosas van a ser un poco distintas, sobre todo porque se pueden encontrar con cosas que les impresionen. No sé si a vosotros os pasó, pero el primer día que yo fui al supermercado me quedé impresionado. Me quedé impresionado porque el supermercado estaba medio vacío, porque todas las cosas que eran habituales, como entrar sin más,
pues eran distintas, todo el mundo iba con mascarilla, había unos paneles de metacrilato para proteger a los cajeros. Bueno, pues todo este tipo de cosas son distintas, y a los niños hay que explicarles que la gente va a ir con mascarilla por la calle, que se pueden impresionar, etcétera. Muy importante no solamente explicárselo antes de salir a la calle, sino que el segundo día que salgamos a la calle, hablemos con ellos y les digamos si han notado cosas distintas, qué cosas les han llamado la atención, etcétera. Eso es algo muy importante. También es importante que les expliquemos bien las normas, que aprovechemos estos días hasta que aparezca o que ya nos permitan salir a la calle hasta el lunes, para explicarles las normas y que se las aprendan. Las normas que yo les estoy diciendo a mis hijos, pues la primera, la de la higiene. Antes de salir y nada más volver a casa, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos bien las manos, porque ya no están todo el día en casa, van a salir y van a tener más contacto, pues, con el virus, ¿no? Por lo tanto, es importante mantener esas normas de higiene. Segunda norma es que no podemos ir a los parques. Esto lo tienen que tener muy claro. Van a cruzar por delante del parque al que solían jugar, van a cruzar por cerca de los columpios en los que les gustaba columpiarse. Es importante que entiendan que no pueden ir a esos columpios. Tercera norma, pues también es importante que entiendan que no pueden toquetear todo, que tienen que intentar mantener las manos un poco lejos de otras personas que se cruzan con ellos, mantener las manos lejos de los perritos, mantener las manos lejos de las cosas que puedan ver en una tienda, ¿no? En esos lugares, porque ahí puede haber más cantidad de virus y por lo tanto nos tenemos que proteger, ¿vale? Y la otra es que si nos cruzamos con un amiguito, nos tendremos que saludar desde la distancia, ¿vale? Yo creo que respetando o haciendo un poco hincapié durante estos días en esas normas, haciendo que cada vez que salgan a la calle sean los propios niños los que nos reciten las normas, es decir, cuáles son las 4 normas, lavarnos bien las manos, no podemos ir al parque, no podemos tocar cosas y no podemos jugar o entrar en contacto con los amiguitos, ¿vale? Recordándolas antes de salir y también teniendo esa conversación cuando volvemos acerca de qué es lo que han visto, si les ha impresionado, los niños van a estar más que preparados para poder sobrellevar esta situación. Así que yo os invito a que sigáis un poquito estas pautas. Me da un poco de pena porque los grandes olvidados están siendo los adolescentes, que también necesitan salir a la calle, hacer ejercicio, etcétera, pero bueno, de momento hemos avanzado con que los niños pequeños, hasta creo que son 12 años, puedan salir, y nada más. Creo que no me dejo ninguna pregunta. La verdad es que han sido todas preguntas súper interesantes y además muy variadas. Y nada más, la verdad es que para mí ha sido un gran placer. Me siento muy agradecido de que el Ayuntamiento de Fuenlabrada haya contado conmigo, haya contactado conmigo también para hacer esta entrevista, para poder resolver estas preguntas. Me siento también muy agradecido en todos estos padres que habéis confiado en mí para hacerme llegar vuestras preguntas, vuestras inquietudes acerca de vuestros hijos, y por mi parte nada más. De verdad que os agradezco mucho todas estas preguntas, toda esta oportunidad que me habéis dado, y espero que de verdad os haya sido útil y que os hayan aclarado algunas de estas dudas. Yo sin más me despido, os vuelvo a agradecer a todos vuestras preguntas, vuestro interés, y espero que nos volvamos a encontrar en Fuenlabrada o a través de la cámara pronto, pero espero que sea más bien en Fuenlabrada. Un gran abrazo.